No, un saludo para todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy tenemos una invitada pues muy importante acá en estos espacios virtuales. Es la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, que nos va a estar hablando pues sobre todo este tema que hemos venido hablando casi desde la semana pasada, sobre el tema de las tarifas energéticas, de la reducción en la factura que a todos los colombianos pues les va a llegar mes a mes por el uso de la electricidad. Entonces, pues aquí nos va a estar explicando más pues las medidas adoptadas por el gobierno nacional, la viceministra. Bienvenida a este espacio. Gracias, Cristian, por este espacio y permitir pues, dar claridad a los oyentes. Bueno, viceministra, hace pocos días tuvimos, digamos, ese importante anuncio de las rebajas a las tarifas de energía en el país, que es una noticia que resonó bastante, pero, digamos, en resumidas cuentas, ya en el plano del día a día, ¿qué significa esto para los ciudadanos de a pie? Bueno, pues en primer lugar las medidas se van a percibir en la factura eléctrica a partir del mes de noviembre y lo que significa es que van a haber unas reducciones graduales. Esperamos que estas reducciones graduales se den durante el tiempo transitorio de las medidas regulatorias, que son 12 meses. La idea es que al final de este periodo el Ministerio entregue un indicador del sector eléctrico para que con ese indicador se pueda indexar la fórmula tarifaria y de ese modo estabilizar la tarifa, que no dependa, pues, que no cambie abruptamente con indicadores financieros como el IPP o el IPC. Se busca esa estabilidad, pero antes de todo eso lo que queremos es que a partir de noviembre se dé una reducción gradual en la factura pues, que llega a las casas de los usuarios. Viceministra, en este momento supongo que esas tarifas todavía están calculándose o digamos ya sabemos cuánto va a ser la reducción en el precio de la energía en el país o eso también va a variar departamentalmente y demás. Y usted tiene toda la razón, eso va a variar por regiones. Esa fórmula tarifaria tiene unos componentes eh, en los que están los generadores y los comercializadores. Entonces, como se abrió la posibilidad de una renegociación de contratos entre generadores y comercializadores, van a ser los resultados que surjan de esa renegociación los que van a impactar sobre la tarifa. Entonces, donde haya una renegociación más profunda, más significativa, pues en esas zonas va a haber una mayor reducción. Entonces, no tenemos un valor ni promedio ni ponderado a nivel nacional. Sabemos que esto se va a dar por regiones. Sí, justo sobre eso también le quería preguntar, ya especificando en cómo funcionará esa visión diferencial, sobre todo porque uno de los grandes problemas de las tarifas energéticas está concentrado en la costa, ¿no? En la costa Caribe, que podríamos decir que es uno de los costos de energía más altos del país. Por ejemplo, allá cómo va a funcionar específicamente esa visión diferencial, ya luego al momento de aplicar esta reducción en los costos. Bueno, allí esperamos que las empresas de generación que le venden la electricidad a Aire y a Finia renegocien con esas dos compañías los contratos de manera tal que puedan bajar, que se vea pues la reducción en la tarifa. O sea, va a depender de la voluntad y el mutuo acuerdo que lleguen estas dos comercializadoras con las empresas de generación. Eso relacionado con las tres medidas regulatorias que emitió la CREC. No obstante, pues estamos en este momento ya analizando un componente que se llama pérdidas no técnicas, que es otra variable pues, de esa fórmula tarifaria que tiene un porcentaje muy alto en el cobro de la electricidad. Este componente pues tiene que ser estudiado y mirar la manera de elaborar una estrategia para reducirlo, porque definitivamente es el valor adicional que tiene la tarifa en la costa, que por sí en todo el país creció por un fenómeno de índices, pero en la costa además de los índices se le agregaba este componente de pérdidas no técnicas. Correcto, viceministra. Es que, bueno, para los que no lo sepan, pues esto también surgió a raíz de unas conversaciones que ustedes, pues como ministerio, sostuvieron con diferentes actores pues, de la producción de energía, de la comercialización de energía. Y a mí me gustaría, de pronto, ya en sus palabras, también para nuestros lectores, entender cuáles fueron esos cuatro resoluciones que fueron fruto precisamente de esas conversaciones con los diferentes actores. Bueno, las resoluciones fueron tres. Una, que es la que alienta a generadores y comercializadores a renegociar los contratos.
En esa renegociación se le permite a la empresa comercializadora que hasta el 20% de las obligaciones entre septiembre y diciembre las pudiera financiar en los próximos 18 meses. Eso pues con la finalidad de aliviar la carga sobre el segmento de la comercialización. También para otra de las resoluciones permite que el componente de la transmisión eléctrica y la distribución eléctrica para sus cálculos utilice el indicador más pequeñito, o sea, con el valor más bajo, pues que mire cuál de los siguientes indicadores tiene el valor más bajo y utilice eso. ¿Cuáles son? El IPP, el IPC o algún indicador de la misma empresa o que la empresa seleccione. Entonces va a evaluar para ese momento en el que va a hacer el cálculo cuál es el más pequeño, el que tiene el valor menor y ese es el que va a utilizar. Y la tercera resolución es la que llamamos la resolución donde se atiende la R de restricciones en la fórmula tarifaria. Resulta que las restricciones son unos costos adicionales del sistema eléctrico que son ocasionados porque se tiene que garantizar el suministro en todo el país. Entonces, si surge una falla o una contingencia en alguna parte de la red, sea porque una línea de transmisión se cayó o porque una planta paró, debe inmediatamente ingresar otra planta. Generalmente cuando se hace de esa manera, que otra planta ingrese rápidamente, la electricidad de esa planta es más cara. Es mucho más cara que la que se ofertó en la bolsa de la energía. Y ese valor que es más caro se distribuye en esa variable que se llama restricción. Entonces, ¿qué hizo la resolución? La resolución lo que le dice a las plantas térmicas es, vamos a mirar cuáles son las mejores configuraciones de planta que ustedes pueden ofrecer para que se baje un poquito los costos de esas restricciones. Entonces, esa sería la tercera resolución. Me faltó una cosita. En una de las anteriores, resulta que las empresas nos están cobrando la factura con algo que se llama la opción tarifaria. La opción tarifaria tiene un crecimiento de 0,6, tenía un crecimiento de 0,6, pues, y ahorita lo que se dice en la resolución es que ese crecimiento ya no va a ser 0,6, puede ser 0, o sea, que no haya crecimiento, incluso puede ser negativo, que haya decrecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ya esa fórmula tarifaria puede ser más baja y si las empresas siguen utilizando un tiempo más la opción tarifaria, pues también tendría su efecto en la reducción de la tarifa. Antes esa tarifa era fija, viceministra. Me pregunta por la opción tarifaria. Sí, por la opción tarifaria, digamos, estaba especificado que fuera de ese monto, no podía ser menor que eso. No, ya le explico. La opción tarifaria se usa cuando, por ejemplo, las empresas calculan su tarifa con una fórmula y eso se llama CU, es el costo unitario. En este caso, como el costo unitario para las empresas es muy caro, entonces la regulación le permite a las empresas hacer otro cálculo que se llama opción tarifaria. La opción tarifaria es menor al costo unitario de las empresas. Eso quiere decir que estamos pagando menos por la electricidad que nos están entregando. Mientras pagamos menos por esa electricidad, se va acumulando un saldo. O sea, la empresa la que comercializa nos está vendiendo la electricidad en un valor menor de lo que le costó, siguiendo obviamente la fórmula del CU, siguiendo esa fórmula. Entonces, como en este momento ya llevamos muchos meses con opción tarifaria, esa es la que se puede hacer crecer, dejar sin crecimiento o disminuir. Mientras tanto, pues hay unos saldos allí para las empresas comercializadoras, o sea, como una deuda que hay por no pagar la tarifa plena, por decirlo de alguna manera, que en algún momento cuando se estabilicen los indicadores, pues que se utilizan en la fórmula, permitan que ya la opción tarifaria esté por encima de los cálculos del costo unitario y así las empresas puedan de alguna manera recuperar lo que se adeudaba antes. O sea, esto es un poquito complejo, pero pues estoy tratando como de explicarlo de una manera más fácil. O sea, la opción tarifaria es la que se utiliza para beneficiar al usuario cuando el costo de la empresa es mayor, básicamente. Viceministra, y ustedes tuvieron esa oportunidad pues de sentarse con varios actores de la cadena de la producción energética bueno, debo suponer que uno de los, digamos, de los más preocupados de pronto con bajar esto de los precios, pues eran las empresas generadoras. No lo sé, esto se lo pregunto yo,
¿Cuál fue la posición precisamente de las empresas generadoras de energía, comercializadoras y demás? O sea, ¿cómo vieron ustedes los retos de dichos diálogos de concertación que al final pues terminaron pues, en buen término con este gran anuncio que le hacen al país? Bueno, yo creo que todas las empresas mostraron voluntad, definitivamente eso hay que decirlo. Todas dijeron que pues eran conscientes de la situación que se está presentando, de las dificultades pues que vive las afugias de la población y mostraron voluntad pues para hacer las negociaciones. No obstante, pues los comercializadores sí se mostraron mucho más preocupados porque, por lo que le acabo de contar, el comercializador es el que hace el recaudo y él tiene que pagar de ahí hacia atrás a los distribuidores, incluso a los transmisores, la energía eléctrica que le lleva al usuario. Entonces él presentó pues mayor inquietud, pues porque la idea es que todos pongan dentro de estos cambios que estamos generando para beneficiar al usuario. Pero pues independientemente de eso, todas las empresas se mostraron pues muy amables, con voluntad de hacer las negociaciones de los contratos. Correcto, señor ministro. Digamos, no podemos dar un estimado ahorita de lo que podría ser, pues porque como ya usted bien lo dijo, pues en esos cálculos internos de las renegociaciones que se den al interior, pues entre las empresas, pero digamos, los colombianos, el ciudadano a pie que nos está escuchando en este momento, ¿puede esperar una rebaja considerable en su factura o está más bien pensado para que sea una rebaja más bien modesta? La rebaja va a ser gradual. Lo que sí es muy importante que el usuario sepa es que va a ser gradual y no se puede esperar una reducción. Asimismo, como subió el IPP, pensar que asimismo va a bajar la tarifa. De hecho, el IPP viene subiendo desde octubre de 2020 y solo hasta ahora es que se presenta esta crisis, pues como que ya los usuarios ya no aguantaron más, pues es todo más de un año con incrementos continuos de la tarifa. Entonces, sí, se tiene que esperar una rebaja gradual, pues como para también como medir las expectativas que se tienen de esa reducción. Uno de los últimos puntos también es que, bueno, se anunció tanto la CREC como el propio ministerio que van a estar ahí vigilando que se cumplan los acuerdos, digamos, lo hablado en el marco de estas negociaciones y que los colombianos efectivamente puedan ver reflejada pues esta baja en sus facturas que, pues como bien lo decimos, pues no, digamos, la idea es que sea digamos, suave al principio. ¿Cómo prevén ustedes hacer esta vigilancia de que en realidad sí se están cumpliendo pues lo acordado? Bueno, en primer lugar, cualquier modificación contractual se debe avisar a las entidades de vigilancia y control. En este caso sería la Superintendencia de Industria y Comercio, pues que verifica que los contratos, las modificaciones de los contratos no estén lastimando la competencia, y también a las superservicios. Y ya pues una vez ellos tengan conocimiento de esas modificaciones, harán pues las labores de vigilancia y control, como pues esa es la función de esas dos entidades. Entonces, dentro del marco regulatorio que se presentó, pues se dice que toda modificación contractual se tiene que informar a estas dependencias. Correcto, viceministra, y también para respetarle ya su tiempo, cerremos con algo que de pronto, pues, no lo puedo dejar ir sin preguntarle un poco sobre la agenda del presidente Petro ahorita en la ONU, donde precisamente, pues, estaremos escuchando su proyección del país como bandera en la transición energética, que, pues, al final también es una bandera del ministerio que ustedes, pues, ahorita están encabezando. Actualmente, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han visto de este proceso, ¿no? ¿En qué momento estamos y para dónde vamos? Bueno, pues el principal reto es resolver pues todo lo que no se resolvió en el momento que llegamos. Por ejemplo, este tema de las tarifas viene desde 2020 y es un gran reto para nosotros atenderlo. Otro reto que se viene, pues del cual con mucho gusto hablaré más adelante, pues cuando corresponda, es el tema de los precios de la gasolina, que eso tampoco se atendió en el gobierno anterior y dejaron esa dificultad pues para este gobierno. Otro reto que tenemos o sea, como hay un nudo en los procesos que se siguen para los proyectos de energía renovable que se están desarrollando en La Guajira. Ellos no han podido entrar en operación por unas dificultades
que no se resolvieron tampoco. Entonces, todo esto terminan siendo retos para nosotros, porque una vez, para poder impulsar decididamente nuestro programa de transición energética, debemos desanudar todos estos nudos que recibimos y ya pues dar continuidad en la profundización de nuestras propuestas y pues continuar en ellas, pero primero nos toca resolver estos temas que son cruciales. Correcto, viceministra. Muchas gracias por el tiempo para esta entrevista en el que pues la idea era también aclarar pues los puntos clave de estos anuncios que se hicieron sobre las rebajas a las tarifas de energía en el país. No, pues muchísimas gracias, Cristian, y bueno, aquí estaré atenta para esclarecer las dudas que surjan. Claro que sí, y muchas gracias también a todos los que nos vieron en esta entrevista y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.